Knight es un juego muy fácil. Lo digo en serio, cientos y cientos de personas han podido no solo completar el juego, sino también su 100% y luego su 112%. Y ahora que quiero hacerlo yo, no voy a ir por el camino fácil, porque si quiero conseguir este 112% de Hollow Knight, quiero que sea realmente gratificante. Y es por eso que decidí añadir más dificultad a este desafío, porque en este video voy a completar todo Hollow Knight en el modo de dificultad más alta, Alma de Acero. Si no estás muy metido en la dificultad de este juego, esto es como el modo hardcore de Minecraft. Solo tienes una vida y si la pierdes, se acabó para siempre. Sí, me gusta hacerme sufrir de maneras innecesarias. Y por supuesto que toda esta historia comienza en el famoso y ya conocido por todos Paso del Rey, donde sinceramente no hay mucho que hacer. Cualquiera que haya jugado a Hollow Knight sabe que aquí es literalmente imposible morir. Bueno, casi. Para los que no lo sepan, completar este 112% significa que tenemos que hacer absolutamente todo el juego. No es broma. Resulta que cada acción que el caballerito hace suma un 1% al contador de este juego, por lo que tenemos que hacer desde la historia principal, enfrentarnos a literalmente Satanás o hasta literalmente dejar una flor de punto A al punto B, cosa que, curiosamente, es una de las cosas más difíciles de este video. Pero esto es más adelante, ya que durante todo este inicio de juego vamos a tener una misión la cual vamos a cumplir en nuestro camino por cruces olvidados, y esa es la de conseguir un total de 1200 de geo para poder comprar 3 amuletos que son literalmente la clave para esta aventura. Mientras íbamos de camino a nuestro destino, que es el montículo ancestral, fuimos recolectando un poco de geo, peleando contra enemigos, consiguiendo unos que otros amuletos y unas cuantas larvas que son de lo más importante para el 112%. Ah, y también estuvimos a punto de morir. Sinceramente, esta parte no es tan difícil. Solo tenemos que ir avanzando poco a poco y sobre todo teniendo la barra de vida a 100, ya que cada movimiento puede ser completamente letal. Y créanme que más de algún paro cardíaco me he llevado. Finalmente llegamos al montículo ancestral, donde nos encontraremos con el primer jefe de este juego, el cual, no les voy a mentir, es literalmente de lo más fácil que van a ver en este juego. Así que luego de hacerlo caer por un precipicio, lo rematamos, conseguimos la llave que nos da, que es un ítem que, spoiler, no vamos a usar, y finalmente conseguimos el espíritu vengativo, un poder que vaya que nos será útil, dado que con él no solo podemos eliminar enemigos de la manera más sencilla, este también nos permite avanzar a la siguiente zona, la cual sería el camino con muchas hojas. Sí, no me acordaba de cómo se llamaba esta zona. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse un poco más complicadas, pero no de dificultad, eso sigue igual. El problema real es que, como pueden ver en el mapa de aquí, toda la zona se bifurca demasiado, ya que tenemos tanto acantilados holladores como el cañón nublado, y si bien podemos obtener unos cuantos objetos en cada una de estas zonas, realmente lo que haremos será ir por Hornet, precisamente porque necesitamos la mejora que nos da al derrotarla. Así que nada más entrar al camino con muchas hojas, utilizamos el skip famoso. Después de esto subimos un poco por la zona hasta liberar a Azote, solo para luego casi morir contra un enemigo completamente normal. Pero aún con este microinfarto logramos avanzar hasta donde se encuentra Silso, el primer combate realmente peligroso de este juego. Hornet es literalmente una bala, es exageradamente rápida, tiene un buen set de movimientos con el que te puede golpear y literalmente se mueve por todas partes del nivel, por lo que realmente puede ser peligroso al enfrentarte a ella. Oh, eso me gustaría decir, de no ser porque si te pones muy cerca de ella, literalmente no tienen ningún chance de poder golpearte, por lo que prácticamente terminamos haciéndole bullying en este combate, obteniendo así la capa del dash que nos da, pues, un dash. Finalmente, con la capa conseguida, tenemos que volver a cruces olvidados, y esto se debe a una sencilla razón, y es que desde aquí lo difícil de esta run se acaba literalmente. Sí, se acaba, y eso se debe a que ahora mismo esos 1200 de geo que estuvimos ahorrando van a ser nuestro dinero mejor invertido, ya que en páramos fúngicos podemos encontrar los amuletos frágiles, y estos son 3: codicia, armadura y fuerza frágil. Estos amuletos nos dan una mejora de recolección de geo, multiplican por 1.5 nuestro daño, y la más importante de todas, armadura frágil, que literalmente nos da 2 máscaras de vida extra por el mero hecho de existir. Ahora con estos objetos literalmente toca meterle speed up a esto, ya que páramos fúngicos no es más que un mero trámite donde conseguimos una muesca de amuletos, un amuleto como tal y poco más, honestamente. Y digo poco más porque literalmente llegamos a la aldea de las mantis, un lugar donde nos enfrentaremos a un montón de estas, tanto voladoras como terrestres, y esto se debe a que aquí encontraremos el objeto más importante de absolutamente
absolutamente todos: las garras de Mantis. Pero no conformes con eso, tenemos que prepararnos para el combate más importante e icónico de este inicio de juego, donde muchas personas han perdido este reto, y ese es el combate contra los señores Mantis. Tres enemigos que, bueno, para los que no los conozcan ya verán de lo que se trata todo esto. Y creo que antes de entrar al combate es justo y necesario que les muestre cuál es mi secreto para jugar tan bien a este juego, y ese es que gracias al patrocinador de este video, Temu, tuve la gran oportunidad de conseguir el mejor control del mercado, el cual sería el GameSeer Calade Flux. Este mando contiene iluminación RGB y un joystick con efecto Hall, que hace que jugar sea lo más cómodo que existe, ya que no solo posee un antidrift que evita el fallo más común en los mandos, también es compatible tanto con Xbox como con PC, que es justamente donde estoy jugando. Y este producto tan bueno, puedes comprarlo a un precio totalmente increíble con el enlace de la descripción y el código que está abajo. Muchas gracias a Temu por patrocinar este video. Ahora sí, volviendo con los señores Mantis, bajamos hasta su arena para hacer que comience el baile de una vez por todas. Al ser un combate donde lo más importante es precisamente el ritmo, lo que tenemos que hacer es utilizar al primer señor Mantis para adecuarnos al tempo de sus movimientos, ya que luego de que este caiga debemos de enfrentarnos en un 2 contra 1, donde lo más importante, aparte de no perder el ritmo de los enemigos, es adecuarnos a la velocidad de estos, que va incrementando conforme les baja la vida. Pero teniendo en cuenta esto, créanme que el combate está hecho, derribando así al segundo muro de esta run. Y creo que justamente es un momento perfecto para mencionar los denominados muros, que como dice su nombre, son literalmente estorbos más poderosos que nos encontraremos en esta run. No son demasiados, pero sí son de tener en cuenta, más que nada porque nadie quiere morirse teniendo un 111% del juego completado. Luego de vencerlos se nos abre la puerta para ir a Nido Profundo, pero ¿quién en su sano juicio quiere ir a Nido Profundo? Lo que haremos es darnos media vuelta y conseguir absolutamente todas las cositas que podamos, ya que como bien mencioné, la garra de Mantis es uno de los power-up más potentes de este juego. También de paso derrotamos a uno que otro jefe tímido por ahí, debido a que estamos haciendo algo muy importante aparte de conseguir todo, y eso es ajustar otra vez un total de 1800 de geo, porque debemos de comprarle a Sly, esta cucaracha que salvamos de la infección, un farolito que nos permite ingresar a la Cumbre de Cristal, lugar donde honestamente no es recomendable ir tan temprano, pero al cual debemos de ir sí o sí si queremos evadir Nido Profundo, que créanme, queremos evadir Nido Profundo. Aquí conseguiremos varios amuletitos, enfrentaremos a un jefe que no es la gran cosa, descubriremos unos cuantos secretos, pero sobre todo, vinimos por dos cosas: el aguijón onírico, objeto mega importante para este video, y el corazón de cristal, una nueva mejora que es lo que nos permite avanzar en nuestra partida, y la cual conseguiremos primero, debido a que esta mejora nos permite también conseguir el aguijón onírico, que, bueno, para los que no sepan qué es, básicamente es un poder que nos permite entrar en planos oníricos donde haremos varias cosas. Una vez conseguidos estos dos objetos, vamos a seguir un camino que nos permite entrar a una de las zonas más importantes de este juego, Ciudad de Lágrimas, donde no debería, pero vamos a subir a ser una de las pocas emboscadas que hay en este juego. Y digo no debería porque tenemos muchas cosas que hacer aquí, como mejorar nuestro aguijón o, solo por mencionar, conseguir el salto desolador, el hechizo más poderoso y que nos da invulnerabilidad. ¿Y por qué menciono todo esto? Pues porque después de superar la emboscada no vamos a hacer ninguna de estas cosas. Sí, yo sé que suena loco dejar estas dos cosas importantísimas, pero todo es por una buena razón, y esa es que iremos a conseguir las alas de monarca, un nuevo poder que nos permite ya de una vez por todas explorar más del 95% del mapa, así que es de vital importancia para conseguir muchos objetos que, ya saben, suman al 112%. En nuestro camino conocemos nuevas zonas, enfrentamos nuevos enemigos, conocemos a un NPC que... perdón, no quiero hablar de ello. Y por último, conseguimos el mineral pálido. Luego de todo esto, bajamos a Cuenca Antigua, donde luego de equiparnos bien, nos enfrentamos a otro muro de esta aventura, el familiar perdido. Esta especie de Hollow Knight más grande y golpeado realmente no es tan difícil de derrotar, debido a que solo tiene tres tipos de ataques: un barrido, un salto y el menéalo. El problema real es que al llegar tan temprano del juego, pues se alarga el combate demasiado debido a que no tenemos mucho daño. Pero el enemigo real no es este enano, son estas cositas voladoras que nos están molestando por todo el combate persiguiéndonos, haciendo que calculemos cada movimiento exactamente bien. Una vez tomado todo esto en cuenta, logramos derrotarlo después de mucho rato y conseguimos así las alas de monarca, lo que significa que literalmente todo el mapa se desbloquea, comenzando así con lo realmente divertido de este juego, pero
Antes de marcharnos, utilizaremos el aguijón onírico para entrar en una especie de revancha contra el enano perdido. Cosa no muy difícil, no nos vamos a engañar, pero ya saben, es necesario para el 112. Después de toda esta vuelta innecesaria, habilitamos el ciervo de tierras del palacio para volver luego por algo que es muy interesante. Con todo esto hecho, finalmente volvemos a Ciudad de Lágrimas, pero no para conseguir el salto desolador, ni tampoco para mejorar el aguijón. Lo que haremos aquí será tomar el caminito secreto para ir al límite del reino, pero más precisamente para dirigirnos al Coliseo de los Insensatos, lugar donde, como dice su nombre, solo llegan los insensatos que van a enfrentarse hordas y hordas de enemigos, con el único fin de conseguir dos cosas súper importantes: una muesca de amuleto y otro mineral pálido. Con este volvemos a Ciudad de Lágrimas, donde iremos a ver al señor del aguijón para poder conseguir mucho más daño y hacer mucho más fácil lo que resta de camino, lo cual realmente no es mucho. Sí, resulta que no estaba pensando en lo que estaba diciendo, puesto que sí, queda algo de juego y realmente lo que queda es bastante complejo, y eso se los voy a explicar. Realmente la ruta que he estado haciendo a lo largo de este video puede parecer que no tiene ni pies ni cabeza, pero en realidad esto tiene un propósito, y ese es el de hacer que los muros que nos quedan sean mucho más fáciles de vencer, por lo que esta ruta estuvo especializada en hacer al caballerito lo más fuerte posible antes de llegar con los jefes que realmente pueden poner en peligro esta partida. Una vez explicado esto, finalmente en Ciudad de Lágrimas subimos a buscar el salto desolador. Por nuestro camino al santuario de almas derrotamos unos cuantos enemigos, pero más importante aún, conseguimos una nueva habilidad llamada Alma Sombría, que vendría a ser la mejora del disparo vengativo. ¿Y eso significa que todas las habilidades tienen mejoras? Pues sí, y también las vamos a conseguir todas. Mientras subimos por toda la torre, vamos derrotando enemigos y consiguiendo bastante dinero, que si bien no tenemos prisa en conseguir, nunca está de más hacerlo, ya que nos quedan bastantes cosas por comprar para ir sumando a ese 112%. Después de tanto subir, finalmente llegamos al combate contra el jefe, el cual también es el enemigo que nos da el salto desolador. Sí, véanlo, hasta le gusta contra nosotros y todo, dijo. Aunque, como ya dije antes, nuestra táctica de fortalecer al caballerito finalmente empieza a rendir sus frutos, y terminamos derrotándolo tanto a él como a su revancha onírica, donde tenía más vida, consiguiendo de esta manera la última habilidad de exploración que nos faltaba. Y realmente me encantaría quedarnos mirando esta nueva habilidad, pero justo al volver a Ciudad de Lágrimas nos debemos de dirigir hacia la boquilla de la alcantarilla para llegar así a Canales Reales, lugar donde haremos gala de esta habilidad. Y créanme que lo usaremos bastante, porque aquí hay un mar de objetos escondidos, secretos bien guardados, jefes que debemos de derrotar, y sobre todo está lo que venimos a buscar: la gran lágrima de Isma, un objeto que nos permite nadar por el ácido. Pero créanme que si hiciera solamente eso, no hubiera venido hasta aquí por esa sola razón. Este objeto es de vital importancia para poder derrotar a uno de los muros de esta aventura, y conseguirlo honestamente es más sencillo de lo que parece si sabes el camino. Realmente es dar unos cuantos pasos y llegamos hasta la lágrima de Isma, que, como dije, es un objeto sumamente necesario para el muro que protege a una de las partes más importantes de esta aventura, que creo que ya llegó el momento de comentárselas. Los soñadores son seres que se nos han estado presentando a lo largo del juego a modo de visiones, y nuestra misión es reunir todas las máscaras de soñadores para poder abrir el sello que resguarda el Hollow Knight y derrotarlo. Lo que pasa es que, salvando un soñador, estos están protegidos por monstruos matarrons, por lo que tenemos que estar lo más preparados posibles para poder enfrentarnos a estos. Y les comento esto porque llegó el momento de subir a la torre de Ciudad de Lágrimas en busca de la máscara de Lurien, que está resguardada por este otro muro, o en este caso, muros. Así es, estoy hablando de los caballeros vigía. Este combate no requiere de mucha ciencia ni preparación. Es difícil por el mero hecho de que siempre vas a estar en un constante 2 contra 1, donde los enemigos pueden volverse invulnerables a nuestros ataques o pueden estar presionando de manera constante a nuestro personaje. Así que lo que yo recomiendo que hagan es jugar bien. Sí, de verdad, no es broma. De ese modo, poco a poco van a estar derrotando a los escarabajos hasta que solo quede uno y podamos derrotarlo, así acabando con este pedazo de muro y obteniendo la máscara de Lurien. Después de este combate tan aterrador, decidí que sería una buena idea ir a conseguir objetos fantantes, larvas y habilidades nuevas. Y todo este camino me llevó a Hornet 2. O sea, sí, conseguimos objetos faltantes y todo eso, pero decidí que era un buen momento para conseguir la marca del rey, objeto indispensable ya que permite obtener distintos finales
finales que suman al 112%, y para conseguirla debemos de vencer a la Silso otra vez, por lo que vamos a enfrentar a este muro nuevamente. Resulta que Hornet 2 es como Hornet pero con 5 kilos de esteroides inyectados intravenosa, y sumado a eso, literalmente tira obstáculos y proyectiles entorpeciendo todo el camino mientras ella te ataca con todo lo que tiene, por lo que combatir contra ella es un combate que exige reflejos mayores, pero con el suficiente cuidado se le puede ganar sin ningún problema. Una vez conseguida la marca del rey, decidí que era buen momento para hacer varias cositas secundarias, como conseguir objetos, enfrentar unos cuantos jefes oníricos, habilitar a Grim, aunque lo vamos a dejar para después, pero más importante aún, conseguimos la habilidad más rota de todas. Obviamente estoy hablando de la capa sombría, la mejora de la capa que vaya que es una mejora, ya que no solo habilita zonas nuevas del mapa, también cuando está cargada nos permite traspasar enemigos sin recibir daño alguno de estos, reduciendo drásticamente la dificultad. Así que con este nuevo poder me voy directamente al cañón nublado, ya que vamos en busca de la máscara de Monomon, y aquí es donde nuevamente nos toparemos con uno de los últimos muros que veremos, la medusa fea eléctrica esta, enemigo para el que fuimos a buscar la lágrima de Isma, ya que absolutamente todo el piso está lleno de ácido, por lo que el caernos a él no nos daña para nada, haciendo seguro este combate, convirtiendo este muro en nada más y nada menos que un enemigo más a vencer. Con esto obtenemos la máscara de Monomon y solo nos faltaría una máscara más que se encuentra en Nido Profundo. ¿Les comenté que me encantan los jardines de la reina? ¿No? Pues no me importa, vamos a ir allá directamente. En los jardines de la reina no tenemos muchos objetos ocultos, solo unas cuantas larvas que vamos a ir consiguiendo y también una sumisión que casi me hace quedarme calvo del estrés, pero aún no es tiempo para ello, ya que no estamos aquí para hacerla. Lo que vinimos a hacer fue conseguir la primera mitad de un objeto que es muy importante para otro final de partida. Una vez llegamos al final de los jardines de la reina, nos enfrentamos al señor desleal, una mantis poderosa, la cual enfrentaremos con ayuda de este personaje de aquí, el cual nos hace el combate excesivamente sencillo. Me daría mucho saber que ambos vamos a sobrevivir. Luego de derrotar al señor desleal, finalmente podemos pasar a obtener el fragmento blanco, objeto que es muy importante por esta sencilla razón. Este fragmento, como indica su nombre, es una mitad de otro objeto que encontraremos en el Palacio Blanco, un lugar al que ya iremos luego, ustedes no se preocupen. Y lo que hace este amuleto es habilitar 2 finales extra a este juego. Sí, 2 finales extra que conlleva otro 2% más para ese 112. Pero esto no acaba aquí, ya que esta movida es un tanto riesgosa, debido a que si completamos el juego con el amuleto completo, perdemos toda la posibilidad de obtener un final neutro para siempre, haciendo que esta partida se quede en un permanente 111%, cosa que, por supuesto, no queremos que pase, ¿verdad? Así que para evitar esta tragedia, lo que vamos a hacer es ir en búsqueda de la última máscara de Soñador, la cual se encuentra, para nuestra pena, en Nido Profundo. Igual, como nunca más quiero volver a este lugar, vamos a ir obteniendo absolutamente todos y cada uno de los coleccionables y larvas que hayan por aquí escondidas. Igualmente, después de toda esta travesía, llegamos hasta donde se encuentra el soñador faltante. Sí, sin nada de jefes ni nada. Aunque bueno, no deberíamos de quejarnos, ya que nos toca literalmente una última cosa por hacer antes de completar esta primera partida. Y ese es nada más y nada menos que volver a Cruces Olvidados a vencer al Hollow Knight, el último muro de la historia base, por lo que luego de alistarnos damos inicio al combate. Al igual que los señores Mantis, este combate es un baile en toda regla. Sus ataques son potentes y debemos de llevar el tempo si no queremos ser golpeados por estos de manera gratuita. Por suerte para nosotros, el Hollow Knight es un enemigo que puede parecer intimidante en un principio, pero sus ataques están súper marcados, por lo que con llevar el ritmo de sus pasos como si fuera una danza es más que suficiente para acabar con él, absorber la infección y completar el final neutro de este buen juego, terminando así todo Hollow Knight por primera vez de 4. Sí, porque tenemos que hacerlo 4 veces. Así que no tenemos mucho tiempo para celebrar, ya que debemos de ponernos en marcha a conseguir todo lo que nos faltaba para completar los demás finales. Comenzando, obviamente, por conseguir medallones, larvas que hayan dispersas por ahí y completar todos los jefes oníricos que nos restaban con la finalidad de subir el aguijón onírico al máximo, que como les mencioné, es un objeto súper importante, ya que este nos permite ingresar al Palacio Blanco, un lugar que no solo pondrá a prueba nuestras capacidades de parkour y paciencia. Aquí se encuentra la segunda mitad del fragmento blanco. Y sí, antes de que me lo digan en los comentarios,
Sí, me completé el sendero del dolor solo para flexear ya que este no suma. Pero bueno, ahí está su cinemática toda insípida. Una vez logramos pasar todas las trampas que hay en este palacio, subimos hasta donde se encuentra nuestro padre, el Rey Pálido, únicamente para golpearlo y conseguir la otra mitad del fragmento, completando así el medallón y abriendo un sinfín de posibilidades por hacer. Y entre todas ellas vamos a tomar la más obvia, que sería transformar el medallón blanco en el corazón del vacío, amuleto permanente que no consume ranuras y que solo hace una única cosa: habilita los otros finales del juego, finales que no, señor, no vamos a hacer todavía, ya que primero tenemos que enfrentar al último muro de esta aventura. Y no, obviamente no es el príncipe oscurosote, tampoco es el rey de la pesadilla Grimm, o sea, sí es, pero aún no. El muro final es nada más y nada menos que completar lo que nos resta de coleccionables. Pero más que eso, debo de ser más específico: completar la misión de la última máscara, la misión de la doliente blanca. En esta última misión lo que tenemos que hacer es llevar una florecita desde este lugar de aquí hasta este lugar de aquí. Y el problema, como ya pueden intuir, es que no podemos usar el teletransporte rápido. Pero bueno, eso no debería ser tanto problema. Lo único que también complica las cosas es que todo este camino está repleto de enemigos. Pero ese tampoco es el problema. El problema real es que literalmente si recibimos un solo golpe de esta misión, la flor se rompe y debemos de completar todo el recorrido de vuelta. Y no me golpearon ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces. Pero aún con todo esto, logramos terminar la misión obteniendo todos los coleccionables faltantes de la aventura. Ahora sí, podemos ir al combate real contra el último muro de esta aventura: Grimm Pesadilla. Grimm Pesadilla es literalmente la definición de baile, y eso se debe a que ninguno de los dos quiere ser golpeado por el otro, ya que si tú lo golpeas a él, él va muriendo poco a poco, y si él te golpea a ti... locura. Lo que debemos de hacer es golpear en las pocas aberturas que tiene Grimm a lo largo de su set de movimientos. De este modo, poco a poco y con mucha paciencia, lograríamos derrotando, acabando así con todos los jefes que nos quedaban y pudiendo ingresar a los últimos finales de este juego, comenzando obviamente con el final número 2, el cual, para no hacerla larga, es volver a ganarle al Hollow Knight, pero esta vez con Hornet muriendo en el intento. No bromeo, literalmente aparece la cinemática muerta y tiesa. Y ya el penúltimo final de todos es donde, con ayuda de Hornet, ingresamos gracias al aguijón onírico al inicio de todos los problemas en Hollownest: el combate contra el destello. Todos conocen este combate, y los que no lo conocen solo tienen que saber que es literalmente el enemigo final de este juego. Y su combate... no es nada simple, y menos con la presión de saber que todo está en juego de una sola muerte. Obviamente los nervios hacen que este combate sea aún más difícil, y eso sumado a que este desgraciado te quita el piso, crea barreras de luz, pinchos, espinas, y no olvidemos contar que absolutamente todos sus golpes te quitan 2 de vida. Pero aún así, con todas estas adversidades, logramos escalar esto poco a poco hasta finalmente arrebatarle la vida al destello, culminando así con este juego y terminando el 100. Sí, obvio que esto no ha terminado, ya que aún nos queda un DLC por completar, y ese es el Panteón de los Dioses. Un DLC que es simple en esencia. Son 5 boss rush en los que enfrentaremos a absolutamente todos los jefes del juego, seleccionados por las etapas donde aparecen. Y honestamente, como dije, en esencia esto es simple, ya que son jefes a los que hemos estado acostumbrados a pelear, incluso sin tener todo nuestro arsenal de movimientos. Por lo que, ¿qué tan malo podría ser enfrentarlos de nuevo? Pues efectivamente no fue nada malo, debido a que en los primeros 4 panteones solo son jefes normales y 4 jefes nuevos. Estos hermanos, Sly el Vendedor y Vasija Pura, la versión Prime del Hollow Knight. Pero de seguro se preguntan que si esto no fue tan malo, ¿por qué lo estoy mencionando? Pues lo menciono más que nada por el 5.º panteón, el Panteón de Hollownest. Este nos lleva a una boss rush donde enfrentaremos a todos los jefes de este juego sin excepción alguna. Y no solo con eso, serán versiones mejoradas, como por ejemplo el pelear contra las 3 mantis a la vez, que te quiten el piso de muchos enemigos, enfrentarte al doble de enemigos, enfrentar a los enemigos más fuertes como Vasija Pura y el rey de las pesadillas Grimm, y por último, conocer al enemigo más difícil de este juego, Destello Absoluto. Esta versión mejorada del Destello es literalmente el anticristo de Chopolilla. Todo más fuerte, tiene más vida, tiene más ataques, es más rápido, tiene más fases y es horrible. Y lastimosamente, por desgracia de nosotros, yo no pude contra él, concediendo la primera
y única muerte de esta partida, perdiendo todo el juego en un 111%. ¡Oh no! Resulta que al ser un plano onírico en el que estamos, las muertes no cuentan para este lugar, por lo que rápidamente me dirigí al boss rush más difícil que he hecho en toda mi vida, hasta llegar al combate contra el destello absoluto, comenzando de una vez por todas el combate final, donde luego de muchos golpes, muchos esquives, quedarnos a muy poca vida, nuevamente escalar, emoción, tensión, sudor, lágrimas y todo, finalmente logras estar el último golpe, comenzando una fiebre de zarpazos que terminan con la vida del destello absoluto, consiguiendo el cuarto y último final, y por supuesto, obteniendo este 112% de este videojuego en un viaje lleno de emociones. Realmente estoy muy agradecido para los que llegaron hasta aquí. Me alegra saber que fueron parte de este viaje tan emocionante. También quería aprovechar para agradecerle a los miembros panditos del canal por todo el apoyo que brindan a este, y también a los chicos que hacen fanarts para mi persona en la comunidad de Discord. De verdad, a todos chicos, muchas gracias, los quiero mucho. Por cierto, si este video te gustó, YouTube te dejará uno aquí que está seguro que te va a gustar. Así que yo que tú no desaprovecharía esta oportunidad para ir a ver este video. Ahora, sin nada más que decir, me despido. ¡Chao!